La respuesta que Jesús tiene hoy para los que están en el estado de perdición se encuentra solamente en el Nuevo Testamento. Cuando un no creyente pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo?, la respuesta que obtendrá será la misma que el apóstol Pablo dio al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo. Hechos 16:31. Cuando un no creyente acepta que Jesús es el Hijo de Dios, entra en el estado de fe, pero todavía no es salvo. Mucha gente vive y muere en el estado de fe, pensando que son salvos, pero están equivocados. Cuando ellos leen más cuidadosamente la Biblia, el mapa de los caminos espirituales, se dan cuenta que todavía no han entrado al estado de salvación. El hombre que está en el estado de fe todavía debe preguntar, ¿qué debo hacer para ser salvo? Puesto que el creyente está ahora más cerca de la salvación que cuando no creía, la respuesta será diferente. Los creyentes del día de Pentecostés son un ejemplo de lo que acabamos de decir. En el día de Pentecostés, del cual ya hemos estudiado, varios miles de judíos creyeron a las palabras del sermón en el que el apóstol Pedro mostraba que Jesús es el Hijo de Dios. Aunque ellos creyeron, se daban cuenta que todavía no eran salvos, así que ellos preguntaron, ¿qué haremos? La respuesta de Pedro fue, arrepentíos y bautícese. Esta respuesta es solamente para quienes han entrado en el estado de fe. Cuando alguien se arrepiente, se aparta del pecado y se vuelve a Dios. Por esta razón, entra en el estado de cambio. Es cierto que el arrepentimiento lo lleva a uno más cerca de la salvación, pero la persona que ha creído y se ha arrepentido aún debe preguntar, ¿qué debo hacer para ser salvo? Por ejemplo, el tesorero de Etiopía creyó en Jesús y se volvió a él después de haber oído la predicación de Felipe. Él sabía que todavía había algo más por hacer, así que preguntó a Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe respondió, si crees de todo corazón, bien puedes. Esta es otra respuesta a la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Fíjese que cada respuesta bíblica depende de dónde se encuentra la persona que pregunta en relación a la salvación. El tesorero respondió que él creía que Jesucristo es el Hijo de Dios. Haciendo esto, él entró al estado de declaración. En esta etapa del progreso espiritual, el creyente se encuentra dispuesto a confesar en presencia de otras personas. Creo que Jesús es el Hijo de Dios. Romanos 10:10 dice, con la boca se confiesa para salvación. La persona que cree, se arrepiente y confiesa su fe en Cristo, aún no ha entrado al estado de salvación. Hasta este punto, todavía no ha sido limpio por la sangre de Cristo. Solamente por los méritos de la muerte de Jesús puede uno ser limpio del pecado. Así que debe hacerse la misma pregunta otra vez. ¿Qué debo hacer para ser salvo? La respuesta para el creyente que se ha arrepentido y ha confesado a Cristo se encuentra en Hechos 22:16. Levántate y bautízate y lava tus pecados. El hombre que sigue el mapa espiritual de Dios por los estados de fe, arrepentimiento, confesión y bautismo, sabe que entra al estado de salvación por la gracia de Dios. Jesús ha prometido, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Todos los que están en el estado de salvación están en la iglesia o reino de Dios, porque Dios añade a todos los salvos a su iglesia. La persona salva tiene toda la razón del mundo para alegrarse en gran manera por la gracia, el amor y la misericordia de Dios. Está ahora lista con la ayuda de sus hermanos cristianos y su Padre Celestial para principiar la vida cristiana. La esperanza de la vida eterna viene a ser ahora el ancla de su alma. ¿Dónde está usted espiritualmente? ¿En cuál estado está usted viviendo? Usted ha aprendido de la palabra de Dios que si cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, usted está en el estado de fe. Si su fe le ha llevado a apartarse del pecado y acercarse a Dios, usted está en el estado de cambio. Cuando usted confiesa su fe en Cristo, usted está en el estado de declaración. Después, cuando usted es sepultado con Cristo en el bautismo, usted es limpiado con su sangre y entra en el estado de salvación. Lo más importante que usted puede hacer es decir si quiere o no recorrer todo el camino, hasta entrar en el estado de salvación, de acuerdo con la palabra de Dios. El estado en que está usted en este momento determinará dónde estará por toda la eternidad.
Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Dios quiere que usted sea salvo. Dios ha enviado a su Hijo para salvarlo a usted. Él le ha dado promesas para animarlo. Cristo Jesús está esperando que usted le dé su vida por completo. Pero la elección, la decisión final es suya.